Bien. Ay, 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 ay. Ok. Bien, chicos, volvemos. Por favor, como siempre, no olviden registrarse en el chat, como lo han hecho, bueno, lo están haciendo varios. Bien, les daremos un par de segundos más para que puedan conectarse los demás. Pueden visualizar la diapositiva, ¿no, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta mientras se van conectando los demás? ¿Todo está claro? Ok. Vamos a continuar entonces. A ver, tenemos 34. Les daremos un par de segundos más a los chicocos. Bien. Bien. Entonces, queda claro que la capacidad jurídica se refiere a la mayoría de edad. ¿Ya? Porque este aspecto es muy importante. Porque si ustedes como empresarios contratan a un menor de edad que no haya sido autorizado por sus padres y haya pasado por la avisación del Ministerio de Trabajo, se arriesgan a cometer un delito como hoy se lo está, como en la actualidad se lo está tipificando. La contratación de menores de edad la están relacionando a la figura de la explotación laboral, ¿ya? Y además a la trata y tráfico de personas. Entonces es muy importante que si vamos a contratar menores de edad, tengamos el cuidado de hacerlo por la vía regular. ¿Ya? Un menor de edad, lógicamente, desde los 14, antes se estilaba desde los 12, pero 12 es todavía muy pequeño, aunque no vamos a negar que en ciertos rubros informales, digamos, como la albañilería, podemos ver niños, chicos de 12 años, 13 años, ¿cierto? Por eso es que los menores de edad a partir de los 14 pueden ser autorizados por sus padres y esta autorización tiene que pasar por la avisación del Ministerio de Trabajo. Ya es un requisito importante. Se han ido dando operativos hasta antes de la cuarentena, se han ido dando operativos por parte del Ministerio de Trabajo en el que mediante una inspección, han detectado la presencia de menores que habían sido contratados lógicamente por la empresa, que no contaban con la autorización o la avisación del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Entonces, esto ha conllevado la responsabilidad de la empresa, incluso el inicio de procesos penales que bajo la figura de explotación laboral y trata y tráfico de personas se han visto en ciertos serios problemas.
Entonces, es un tema muy importante el que hay que cuidar eh, para poder no, digamos, incurrir en esa clase de responsabilidades que a la postre, que a la postre nos pueden significar una, un perjuicio, un perjuicio grande para la empresa porque verse envuelto en procesos penales por este tema de contratar menores de edad es bastante delicado. ¿Ya? De ahí que hay que, lo primero que las empresas piden a una persona que quiere entrar a trabajar, ¿qué documento es? ¿Qué documento Su pedirían? carnet. Su carnet de identidad, ¿cierto? Sí, Su carnet de identidad. Aspecto muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Ya? Mucho cuidado con el tema de la capacidad, que es un requisito imprescindible para contratar o firmar contratos de trabajo. A ver, adelante, Brandon, levantó la mano. Yo tenía una duda, Alicia. Eso solo aplica para cuando, digamos, si un menor quiere trabajar y entonces estaría prohibido solo cuando se firma algo. Si, digamos, solo sería un trabajo de hablando, nada de firmar contratos, entonces no se podría considerar, no podría aplicarse ahí la ley o sí se podría aplicar aunque no hubiera contrato. Ya, muy Porque, bien. digamos, yo trabajaba desde más chico y no sabía que era así prohibido y me pregunto si, digamos, hubiera pasado algo y eh, hubiera aparecido alguien, me hubieran pillado, hubiera habido problemas y ahora que me pongo a pensar, entonces, ¿hubiera habido problemas o no? Liz? Ya. Esa duda tenía. Muy bien, Diego, Brandon, muy, muy buena pregunta. Gracias. Eh, el siguiente requisito que vamos a ver y que ustedes ven en pantalla, chicos, es la forma. ¿Ya? Y es un requisito que sí tienen todos los contratos, sean civiles, sean comerciales, sean laborales. Pero en materia laboral, guarda una diferencia bien marcada, ¿ya? Guarda una diferencia bien marcada. La pregunta de Brandon tiene que ver con si la prohibición de contratar menores de edad tiene que ver necesariamente cuando existe un contrato escrito, firmado, o también cuando puede existir un contrato verbal. Les comento que en materia laboral, los contratos de trabajo pueden ser verbales o pueden ser escritos. Si son verbales, tienen toda la validez legal como si fueran escritos. Toda la validez legal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Es usual, no es extraño en nuestro medio, que pueda darse contratos de trabajo verbales, es decir, conversan las partes empleador-trabajador, bueno, empezar desde hoy día, tu sueldo va a ser tanto, el horario es tanto, y estas son las condiciones de trabajo. Es usual. Pero el tema de la capacidad, ¿cierto? No sanciona al trabajador menor de edad como tal, sanciona a la empresa. La empresa es la sancionada por a veces contratar menores de edad sin la debida autorización y formalidad que la ley establece como tal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hace un momento dije que cuando se contrata a un menor de edad, el Ministerio de Trabajo supervisa qué tipo de trabajo va a realizar? Porque si es un menor de 15 años, digamos, ¿será admisible que lo ponga a ver, a hacer un trabajo pesado físico, a ver, a descargar bolsas de cemento a un menor de 14, 15 años de edad? ¿Será posible aquello? no, licenciado. No, pues es la misma condicionante para contratar personal femenino en trabajos físicos, en trabajos físicos. ¿Será que una señorita, una señora la puedo poner para que baje o descargue bolsas de cemento? No. El trabajo que vaya a realizar un menor de edad debe ser proporcional a la condición física que tenga este menor. ¿Sí? Esos son aspectos que el Ministerio de Trabajo prevé.
Y como Brandon decía, lógicamente el trabajo de chico, y se hace, no es extraño, no es extraño para nada, se hace. El problema se va a presentar si el Ministerio de Trabajo, en una inspección sorpresa, como le dicen ellos, en un operativo, encuentra menores de edad, le va a preguntar a la empresa, lógicamente, al ser menor, le va a decir, por favor, queremos el contrato de trabajo de este trabajador. Aparentemente es menor, su cédula, su file. No, no tengo contrato escrito, lo he contratado de manera verbal. ¿Tiene la carta de autorización de los padres visada por el ministerio o algo así? No, no la tengo. Ahí se presenta el problema. Y peor si se verifica la minoridad del trabajador. Oscar, adelante, levantó la mano. Licenciado, ahora creo que se están esos casos, ¿no? Que están vigilando más que todo, digamos, si es que el niño, digamos, tiene una aprobación de sus papás o es que tiene una hoja firmada. Porque antes yo igual trabajaba, cuando tenía mis 13 años más o menos, trabajaba en un taller mecánico y era grande, era. Y bueno, también había sucesores igual, todo, pero jamás vinieron, digamos, como al decir unas requisias, todo, porque igual nos hacían alzar pesados, todas esas cosas, porque también eso era también para que me sirva más adelante, para que yo abra mi propio taller en sí. Exactamente. Por eso les digo, no es nuevo, no sería extraño, es usual. Es usual que los menores por necesidad, por aprender o por cualquier otra situación trabajen, ¿no? Pero ustedes como futuros empresarios tienen que saber que este tema lo tienen que manejar, lo tienen que manejar con bastante cautela por el tema de la responsabilidad formal que puede llevar. Especialmente hablamos de las empresas formalmente constituidas que llevan. Ahora, es cierto, el Ministerio de Trabajo, cuando realiza alguna intervención, alguna inspección, no lo hace pues porque aquí de pronto llegué, ¿no? Si no es por denuncia de alguien. Cuando alguien denuncia o existe alguna denuncia, entonces ahí aparece. Por lo demás, no vamos a tapar el sol con un dedo y decir que, pucha, no, no hay menores que, no, hay muy buena cantidad de menores de edad que trabajan por distintos motivos, por distintos motivos. Pero ya manejando una empresa, ya siendo ustedes el rol de empresarios, ¿no? Entonces, hay que cuidar este detalle. Hay que cuidar este detalle. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo la relación laboral, la relación entre empleador-trabajador puede ser buena en algún momento, excelente en otro, pero cómo puede distorsionarse de tal manera que pueda generar problemas a la empresa, ¿no? Cómo las normas apoyan y protegen tanto al personal obrero, ¿cierto? A veces de manera adecuada, es cierto, los trabajadores tienen los derechos, pero también a veces de manera exagerada, dependiendo mucho cómo y cuál es la conducta que el trabajador y el empresario o el empleador muestran. Cada uno de los temas que vamos a ir abordando, con seguridad que nos van a ir abriendo los ojos, ya sea como trabajadores que somos o ya sea como empleadores que seamos. ¿Listo? Entonces, es algo que vamos a ver más adelante a medida de los temas y cuáles son las consecuencias que se podrían generar. Bien, el requisito de la forma es algo muy importante en materia laboral, chicos, muy importante. Sepan desde ahora que en materia laboral el requisito de la forma tiene que ver con que los contratos de trabajo pueden ser escritos o pueden ser verbales. Ahora, la pregunta es, a ver, ustedes pónganse la camiseta de empleador. Asuman por un momento que son los empresarios, que son los empleadores. Les convendrá con el trabajador tener un contrato escrito o tener un contrato verbal.
Oscar, escrito, ¿no? adelante. Tener un contrato escrito, licenciado. ¿Por qué crees que el contrato escrito, Oscar, sería lo más aconsejable? Porque él ahí se está comprometiendo que va a trabajar bien, que va a tener el sueldo que yo se lo estoy disponiendo y más o menos, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. A ver, ha levantado la mano Fabricio. Adelante, Fabricio. Sí, le dice, lo mejor sería un contrato escrito, ¿no? Para así tener igual pruebas de lo que se le está dando y eso sería todo, Liz. Ok, muy bien. Talía Ana Vázquez. A ver, ¿qué crees, Talía? ¿Es mejor un contrato escrito o un contrato verbal? ¿Nos escuchas, Talía? Creo que no nos escucha. María Elena, adelante, levantó la mano. Bueno, buen día, licenciado. Por mi parte sería un contrato escrito porque con eso ya, si tienes algún problema, tú tienes una garantía. Mientras con el contrato verbal no tienes nada, simplemente va a ganar el trabajador cuando tienes algún problema con él o en la empresa con él mismo. Eso sería, licenciado. Muy bien, gracias, María Elena. Sí, sí, es como ustedes dicen, chicos. Si bien la normativa laboral en esta materia de contratos avala y declara la legalidad de ambas formas, es decir, verbal y contrato escrito, lo más aconsejable como empleador, lo más aconsejable como empresa es tener un contrato escrito. Porque como bien decían los compañeros, al tener un contrato escrito, puedo establecer las reglas del juego, puedo rayar la cancha. ¿Sí? Ahí puedo de manera expresa y escrita establecer pues derechos, obligaciones, horarios, salarios y algunas otras otros acuerdos o condiciones que se puedan poner en el contrato. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de los principios del derecho del trabajo, la norma más favorable, la condición más beneficiosa y denunciabilidad de los derechos, el indubio pro operario en caso de duda falla a favor del trabajador? Hay un principio en materia estrictamente laboral, que se llama el principio de la inversión de la prueba. Y voy a ello por el comentario que hizo María Elena. En materia laboral, cuando se presentan juicios laborales ante el juez laboral o en ámbito administrativo ante el Ministerio de Trabajo, el principio de inversión de la prueba significa que quien está obligado a demostrar que la denuncia, la demanda del trabajador no es cierta, es el empleador, no es el mismo trabajador como demandante. Por eso se llama inversión, es decir, invertir, se cambia. En una situación normal, chicos, quien tendría que probar que es cierto lo que dice, lo que demanda, es el propio demandante. Pero en materia laboral, el trabajador puede decir lo que sea, lo que se le ocurra, ¿cierto? Quien está obligado a desvirtuar, a demostrar lo contrario, es el empleador. Y como bien decía María Elena, si yo no tengo un contrato escrito como empleador, como empresa, donde pueda alegar, mire, acá se había establecido esta situación, esta otra y esta otra. Si yo no tengo rayada la cancha de manera escrita, el trabajador puede aprovechar la situación y decir lo que quiera. Decir lo que quiera. Y si yo no tengo los documentos o los respaldos para poder desvirtuar eso, voy camino seguramente a perder. De ahí reitero que si bien por el requisito de la forma, ¿sí? Es viable
la celebración de contratos de manera verbal como de manera escrita, ¿cierto? La mejor recomendación es tener un contrato escrito. ¿Ok? Pero no deben olvidar que en materia laboral los contratos de trabajo son tan válidos, son legalmente válidos, sean de manera escrita o sean de manera verbal. Por favor, porque se ha dado muchos casos, y estos son casos ciertos, verídicos, se ha dado muchos casos en los que ante una denuncia del trabajador, digamos en instancias del Ministerio de Trabajo, llegar el empleador y decir, yo no tengo contrato con él, no sé de lo que me está hablando. No tengo un solo contrato firmado con el señor. Ese argumento no sirve, porque le van a decir al empleador, ¿sabe qué? En materia laboral, la validez de los contratos es la misma, sean escritas, sean verbales. Por tanto, señor, acá el trabajador está trayendo recibos de pago de sueldos, aquí está trayendo registro de asistencias en una libretita o cuaderno, aquí está, ¿no? Está trayendo algunos recibos de pago de aguinaldos que usted le ha dado, aquí está. Con todos esos elementos probatorios, se deduce que ha habido una verdadera relación laboral, ¿cierto? Entonces, el que haya contrato, no haya contrato, ¿sí? No disminuye la validez legal de esta relación laboral. ¿Por qué? Porque la normativa, el artículo 5, 6, 7, si ustedes revisan en su Ley General del Trabajo, establece de forma clara. Los contratos pueden celebrarse ya sea de forma escrita o ya sea de forma legal, o mejor dicho, verbal, ¿cierto? Ambos tienen la misma validez legal. Así, textual dice la norma. Textual dice la norma, ¿no? No le quita valor al contrato verbal y le da mucho más al escrito. No, ambos tienen el mismo valor legal. Eso es lo que tenemos que conocer y saber. Pero la recomendación, como bien ustedes mismos lo han dicho, es que los contratos se faccionen de manera escrita. Ahora bien, estos contratos de trabajo tienen características, ciertas características especiales. Una, es un contrato consensual. ¿Por qué? Porque es fruto del consenso, del consentimiento de las partes. Y fíjense, sin embargo, la ley exige que se deje constancia escrita, ¿no? Nos está recomendando que lo mejor es que sea escrito. Dos, es bilateral. El aspecto de la característica bilateral, chicos, no tiene que ver necesariamente con que exista un empleador y un trabajador. B2, no necesariamente, ¿ya? El aspecto bilateral refiere a que el trabajador presta sus servicios, trabaja para el empleador y el empleador paga por esos servicios. ¿Sí? Tengo la obligación como trabajador de prestar mis servicios y como empleador tengo la obligación de pagar por esos servicios. Es decir, hay una prestación de servicios y hay una contraprestación en dinero. A eso se refiere el carácter bilateral. Onerosos. La onerosidad es una característica que tiene que ver con la existencia de montos, de dinero, de cantidad. El trabajo en la actualidad no es gratuito. Todo trabajo debe ser remunerado, todo trabajo debe ser pagado. La Constitución Política del Estado dice, ¿no? Dice que se acabó la servidumbre, se acabó la servidumbre, ¿sí? Entonces, los trabajos gratuitos no existen más porque la esclavitud fue abolida hace muchos años, ¿cierto? Y en ese sentido, se establece que trabajo gratis ya no hay en ningún lado.
trabajo gratis ya no hay. Por eso el carácter oneroso tiene que ver con que por ese trabajo yo pago dinero como empleador. El carácter conmutativo tiene que ver con, ¿no? Tiene que ver con. Debe haber un equilibrio entre los servicios que se presta y el salario que se paga. ¿Sí? Debe haber una equidad, un equilibrio entre la responsabilidad que tengo en las funciones que cumplo con el salario que recibo. Vladimir, adelante. Le hice una preguntita, no es por molestar, pero estas características son la continuación de la diapositiva anterior. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Sí, características del contrato. ¿Ya? Son la continuación, chicos. ¿Ya? Del contrato. Por eso dice características de los contratos de trabajo. No se puede admitir, a ver, que el sueldo de la secretaria sea, a ver, estoy especulando como ejemplo, 5.000 bolivianos, ¿sí? Y el sueldo de un jefe de departamento sea 3.500. ¿Hay equilibrio entre la responsabilidad y el salario o no hay? No, no hay. No hay, ¿cierto? Si hay alguna vez esa diferencia, es por el tema de antigüedad, por algunos bonos. Pero si fueran haberes básicos, sueldos básicos, no hay. O sea, no puede ser que un jefe de un área gane 3.500 recién entrado y una secretaria recién entrada gane 5.000. Y esto no con el afán de discriminar, lógicamente, para nada, sino para encontrar equilibrio entre las funciones y responsabilidades que tiene uno con el salario que gana y las responsabilidades y funciones que tiene la otra por el salario que gana. Entonces, el carácter conmutativo tiene que ver con que guarde un equilibrio la función responsabilidad con el salario. La característica del tracto sucesivo tiene que ver con que la relación laboral transcurre a través del tiempo de manera periódica. Ustedes que están ahora en la universidad todavía y siempre hablando de la universidad, ¿cuál es el deseo que tienen, que tuvieran en este momento? A ver, en este momento. ¿Qué es lo que, qué es lo que les gustaría? Que las clases sean presenciales o que haya reducción de aportes a las mensualidades, ya que no estamos utilizando las instalaciones de la universidad. Ya, pero me refiero, digamos, a ahorita que están en aulas universitarias, ¿no? Cursando la carrera de administración y por otro lado cursando la carrera de ingeniería comercial, ¿no les gustaría estar terminando la carrera o haberla terminado ya? Sí, licenciado. A mí, sinceramente, me gustaría ya haber terminado y ya emprender mi negocio, ya tener mi empresa ya. Es el deseo con seguridad de todos, ¿sí o no? Terminar la carrera, empezar a trabajar, ¿sí o no? Pero resulta que vayamos más allá ahora, han terminado la carrera, han montado su empresa o están dirigiendo una empresa. ¿Cuál va a ser su rutina diaria? ¿Va a cambiar? Sí, ya no estudiar. ¿A qué, cómo va a ser su rutina? Levantarse en la mañana, ir a la empresa, trabajar, volver, si Dios quiere y se regulariza el horario, volver a mediodía, almorzar, volver a la empresa o a veces no almorzar, salir en la tarde, o sea, ¿sí o no? Sí, A eso se llama tracto sucesivo.
el contrato de trabajo, la relación laboral, ¿sí? Se convierte en una rutina periódica, a veces en una rutina monótona, ¿cierto? Que a veces cansa, sí, para eso se ha creado la vacación. Ahorita en aulas universitarias, no digo de todos, lógicamente, muchos de ustedes seguramente trabajan, eh, se sacrifican por formarse y al mismo tiempo por trabajar, pero en otros casos también una de las mejores etapas de nosotros es pues cuando estamos en estas instancias, colegio, universidad, amigos, amigas, estudiar, hacer trabajos, nos reuniremos, un cafecito. Cuando uno ya empieza a trabajar, no es que la cosa no pueda existir, sino que simplemente tracto sucesivo. Y ahí decimos, en algunos casos, no en todos, lógicamente decimos, pucha, quisiera volver a la universidad. Pero, pero es parte de nuestra formación académica, de nuestra formación universitaria. Los otros aspectos, chicos, los entiendo plenamente, de verdad, lo que acaba de decir el compañero, pero lamentablemente esta coyuntura excepcional que se nos ha presentado a nivel mundial ha hecho que incluso cambiemos los hábitos de vida, los hábitos de hacer las cosas, complicados todos absolutamente, ¿sí? Y no le podemos echar la culpa a nadie, ¿no? Pero el gran reto, el gran desafío es tratar de aprender, tratar de asimilar lo más que se pueda, porque no podemos parar en la secuencia educativa, ¿cierto? Sobre texto de pandemia o no pandemia, creo que como país, ¿no? A diferencia de potencias mundiales que siguen con esta hermenéutica, ¿no? Hemos sabido enfrentar el desafío y el reto, ¿cierto? A ver, no es fácil pensar que en un continente europeo, en un continente asiático, a ver, en Norteamérica, países, potencias mundiales, primero con un sistema de salud pero formidable, hayan caído de la manera que han caído. Y países como Bolivia, de Sudamérica, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, que se dice que como país más grande de Sudamérica es el más preparado, lo mismo. Entonces, yo creo que lo productivo está ahí, lo útil, que ustedes están frente a la cámara, como yo lo estoy, ¿no? Bregando, luchando por continuar con una formación académica bajo estas características. Dios quiera que en un par de meses o semanas podamos ya volver. ¿Quién no? Yo mismo deseo volver a aulas, compartir con ustedes de forma presencial, de forma frontal, lanzar las preguntas, hacer dinámicas, pero esperemos, Dios mediante, que podamos volver en un par de semanas más. Mientras tanto, pues tenemos que continuar cumpliendo y ganando este desafío para poder continuar aprendiendo lo mejor que podamos. Sé que no es lo mismo que un presencial, perfectamente, ¿no? Pero vamos a darle lucha a todo aquello que nos pueda poner esta situación que prácticamente les digo, mejor que todos conocen ustedes, nos ha quitado a seres queridos, nos ha quitado amigos, amigas. El día de sábado, en realidad, les comento así rapidito, hace un mes y medio me visitó un amigo de muchos años atrás, muy buen amigo con su esposa en la oficina. Conversamos, reímos un poco y el día sábado me entero que había fallecido. Cuando el día que me visitó lo veía muy bien, lo veía pero fuerte, lleno de vida y bueno, ¿no? Entonces eso impacta de alguna manera, afecta y hay que darle gracias a Dios de que nosotros continuamos eh, todavía con fuerzas, nuestros padres, nuestros familiares, pero bueno, tenemos que volcar la página, creo, y continuar adelante. ¿Ya? Bien, esas son las características del contrato de trabajo. Elementos de los contratos de trabajo que ustedes están viendo en diapositivas. Esto nos va a ayudar
a establecer y a identificar, ¿sí? A establecer y a identificar cuándo existe una relación laboral y cuándo no existe una relación laboral. ¿Qué quiero decir? Nos va a ayudar a establecer si determinado trabajador profesional, obrero, administrativo, empleado, cuenta con derechos y beneficios sociales o no cuenta con derechos y beneficios sociales. Estos elementos del contrato de trabajo nos va a ayudar a identificar de qué manera ha sido contratado, de qué manera lo puedo contratar. Cuando concursan estos 4 hasta 5 elementos que vamos a ver en una relación laboral, en ese vínculo empleador-trabajador, cuando existan y estén presentes estos elementos, ¿cierto? Podemos hablar de la existencia de una relación laboral. Pero si uno o más de estos elementos no concurren, no están presentes por alguna razón que vamos a estudiar, entonces tenemos que poner en tela de juicio si hay relación laboral o no hay relación laboral. ¿Sí? Tenemos que poner en tela de juicio. Pero si existen y concurren a esa relación laboral todos estos elementos, tenemos que establecer que si hay una verdadera relación laboral, hay un vínculo entre empleador-trabajador, por el que éste ha prestado servicios a favor, pero lo que nos va a hacer determinar un aspecto muy importante en ese vínculo empleador-trabajador es si un trabajador trabajó bajo dependencia del empleador o ese trabajador profesional, administrativo, como le quieran llamar, trabajó por cuenta propia. Cuando hablemos de la dependencia y subordinación, vamos a estar frente a que el trabajador está subordinado al empleador. Trabaja en las oficinas de la empresa. Escucha y cumple las instrucciones del empleador. La jornada laboral es parte de la voluntad del empleador. A eso se llama subordinación o dependencia. El otro elemento será la prestación personal, la exclusividad, como dicen algunos otros autores. ¿Qué quiere decir? He sido contratado yo, por tanto soy yo quien asiste a la empresa todos los días en el horario de trabajo y cumplo con las funciones que se me ha asignado. Pero ¿qué pasa si por ahí he sido contratado, pero tengo la opción de mandar a alguien en mi lugar o realizar el trabajo para el que he sido contratado con la ayuda de otras personas? No hay prestación personal, no hay exclusividad. La remuneración o salario, si es permanente, es periódico, es frecuente. Un elemento que va de la mano de la dependencia y prestación personal es la jornada laboral. Cumplo un horario de trabajo, tiqueo o registro mi control de asistencia o no lo hago, o no estoy obligado a tiquear, no estoy obligado a registrar mi asistencia, puedo venir en la mañana o puedo venir en la tarde, puedo venir un día sí, un día no. Y finalmente la ajeneidad o por cuenta ajena. ¿Presto esos servicios por cuenta ajena o los presto por cuenta propia? De ahí que es importante disgregar y conocer estos elementos. ¿Por qué creen que las empresas a veces no contratan mediante un contrato de trabajo, ya sea a plazo fijo, ya sea indefinido, ya sea a destajo, sea eventual?